Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adriana Plata, soy profesional en redes de gestión del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, quienes nos encontramos apoyando esta iniciativa de acompañamiento a las entidades adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Queremos darles a todos la bienvenida. Vamos a dar inicio, siendo las 10:10 de la mañana, a este ciclo de webinars miércoles de acompañamiento para la excelencia en gobierno digital, por medio de los cuales estaremos abordando de manera más detallada algunas de las temáticas de la estrategia de gobierno en línea. Este espacio también permitirá que las entidades aclaren sus inquietudes con los expertos invitados y conozcan de primera mano dónde consultar los documentos y herramientas habilitadas por el Ministerio para apoyar la implementación de la estrategia en línea en las entidades. El día de hoy vamos a contar con el experto Esteban Gaviria del Ministerio, quien nos presentará el tema de cómo elaborar un plan estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones PETI, aplicando el modelo de gestión estratégica de TI. Queremos contarles que Esteban es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, especialista en diseño y gestión social de tecnología de la universidad. Es arquitecto empresarial TOGAF 9.0 y actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI del Ministerio de TIC y participa en la definición y gestión del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado colombiano. A nuestro experto queremos darle las gracias por su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros de este espacio. Igualmente queremos agradecer a todo el equipo del PNUD, quienes facilitan este encuentro, y al equipo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por promover estos espacios de asesoría y mentoría a las entidades territoriales. Queremos recordarles igualmente que este webinar se desarrollará en el horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde y trabajaremos de la siguiente manera. Primero, vamos a realizar un acercamiento al concepto de planeación estratégica de TI y al marco de referencia de la estructura de PETI en las entidades, esto con el apoyo de Esteban Gaviria. Y seguido a esto tendremos un espacio de diálogo donde la idea es poder dar respuesta a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto les pedimos el favor que en caso de existir inquietudes a lo largo de la presentación de Esteban Gaviria, nos las hagan llegar a través del chat, con el fin de remitirlas al final a nuestro experto invitado. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, queremos recordarles diligenciar el formulario de inscripción a este espacio en el registro del link que se está publicando durante el chat, para que por favor ingrese sus datos y podamos registrar su participación. Igualmente, debemos verificar que todos los micrófonos estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el ruido del ambiente, las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión. Y pues no olviden recordar poner sus preguntas a través del chat durante la sesión para nosotros poderlas recoger y remitirlas al final de la presentación. Creo que ya es momento de darle entonces la palabra a nuestro invitado. Esteban, bienvenido y pues el espacio es tuyo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Sí, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver 5 puntos. El primero es revisar un poquito el concepto de planeación. Luego vamos a entender un poco qué es la planeación estratégica de tecnologías de la información y el grueso de esta sesión, que es la estructura del PETI. Y al final pues vamos a resolver todo el tema de preguntas e inquietudes que se presenten. Cabe recordar que la estructura del PETI está completamente alineada con la guía que está disponible en el portal del marco de referencia para que ustedes la descarguen. Digamos que vamos a revisar la misma estructura que ahí se plantea. Entonces iniciamos. El primer concepto que queremos revisar el día de hoy es la planeación. Entonces la planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se determinan los resultados que pretende alcanzar la entidad. Entonces dentro del proceso administrativo que tenemos todo el tema de control, dirección y organización, pues es necesario que se realice el proceso de planeación de tal forma que yo pueda ejecutar todo el tema de control, pueda organizar la gestión dentro de mis entidades y pueda hacer un tema de dirección. Entonces por eso es muy importante entender este concepto y entender la importancia que tiene la planeación dentro de todo el tema de gestión dentro de las entidades. Adicionalmente, la planeación se debe pensar
de acuerdo al alcance que se genere. Entonces, si se hace una planeación a corto, se hace una planeación a mediano o se hace una planeación a largo plazo, indicando los mecanismos de control que yo voy a tener para cada uno de estos procesos. Entonces, a partir de este concepto inicial viene lo que es la planeación estratégica. Entonces aquí lo que quise ponerles es unas notaciones de algunos expertos que me han parecido muy interesantes que ustedes las conozcan. El primero de Jiménez. Entonces es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Entonces aquí vemos que ya la definición de planeación estratégica hablamos de, es un proceso de toma de decisiones donde ustedes van a definir, digamos, unos planes de acción para alcanzar una visión o un punto donde yo quiero llegar, teniendo en cuenta o haciendo un análisis de la situación actual y cuáles son los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Entonces ahí vamos identificando ciertos elementos que debemos incorporar dentro de un proceso de planeación estratégica. Entonces vemos que es un proceso, o sea que es una metodología que debe ser muy juiciosa. Tenemos que plantear un futuro o una visión, tenemos que hacer un diagnóstico de mi estado actual y evaluar cuáles son mis factores internos y externos que me ayudan a cumplir este objetivo. La segunda definición de Kotler habla que es un proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes del mercado. Acá vemos un concepto muy importante que es la alineación de las metas y recursos de la organización con las oportunidades y mantener una dirección estratégica. Entonces aquí lo que ya estamos buscando con el término de estrategia es alinear todos estos planes y todos estos procesos que apalanquen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las entidades. Entonces la primera definición nos da como un marco metodológico de cómo sería una planeación estratégica y la segunda ya nos incorpora el cumplimiento de los objetivos estratégicos que yo debo tener dentro de mi objetivo en un proceso de planeación. Entonces, aquí donde tenemos, es importante establecer las metas correctas y después elegir los medios correctos para alcanzar dichas metas. Aquí es importante que ven que hay unas comillas, entonces cuando hablamos de correctas es que están alineadas con los objetivos estratégicos y los medios correctos a partir de este análisis que se plantea la situación actual y la situación objetivo, pues me permiten alcanzar dichas metas. La planificación es letra muerta si no existe la voluntad política de realizar lo que se planifica. Acá es muy importante este concepto de Ezequiel Ander-Eck, que él habla de la importancia de que la alta gerencia participe en el proceso de planeación estratégica y a su vez impulse el desarrollo de estos proyectos que se generen. ¿Por qué? Porque si no hay una voluntad política para que la alta gerencia apoye el desarrollo de la planeación estratégica, pues efectivamente no se va a lograr el cumplimiento. ¿Por qué? Porque se van a ver como tareas extras, como trabajo adicional, pues que muchos de los funcionarios pues no estarían dispuestos a realizar porque pues no lo ven como, no le ven el valor agregado. Aquí otra interesante de la planeación estratégica no es lo mismo que prospectiva estratégica. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica lo que me genera es unos planes de acción para el cumplimiento y no unos objetivos hacia el futuro frente a los cuales yo debo evaluar cuál va a ser el funcionamiento. Entonces digamos que es muy importante tener eso en cuenta. Y la última es la planeación estratégica no es un lujo, sino un asunto de supervivencia. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo y el cumplimiento de mi función, de mi visión o de mi misión dentro de las entidades, pues yo voy a generar una planeación que me permita tener un control, una administración, una gestión dentro de las mismas. Entonces aquí no vemos de que es algo adicional, sino que debe ser el punto de partida para el desarrollo de las actividades que van a realizar durante el periodo de ejercicio que ustedes están participando. Entonces aquí son diferentes conceptos de lo que es planeación estratégica. Entonces, a este slide lo que quiero mostrarles es por qué se hace una planeación estratégica de tecnologías de la información. Entonces, el decreto 415/2016 en el artículo 2.235.3 que habla del objetivo del fortalecimiento institucional dentro de las funciones
del director de tecnologías o quien haga sus veces, debe liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y la comunicación mediante la definición, implementación, ejecución y seguimiento y divulgación de un plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, pues ya tenemos una razón de peso a través del decreto 415 que nos indica que los directores o quienes hagan de sus veces pues deben hacer una definición. Adicionalmente, el decreto 1078 de 2015, que habla de todo el componente de la estrategia de gobierno en línea, estamos hablando del marco de referencia de arquitectura empresarial dentro de sus lineamientos que son de obligatorio cumplimiento. El lineamiento de estrategia número 5 habla que la Dirección de Tecnologías de la Información, o quien haga de sus veces, debe contar con una estrategia TI documentada en un plan estratégico de tecnologías de la información PET. Entonces, ya vemos que desde el punto de vista funcional del director de tecnologías de la información y desde el punto de vista de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, pues se debe tener un punto de partida, una planeación que es el PET. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos dos decretos que nos dan como una guía de lo que deberíamos implementar y por qué la importancia de hacer una planeación estratégica. Adicionalmente, para el tema de planeación estratégica de tecnologías de la información, existen diferentes metodologías y mecanismos que existen en el mercado que pueden implementarse en las entidades. El marco de referencia no es un marco de referencia metodológico, sino es un marco de referencia que les indica a ustedes a través de los lineamientos qué deben hacer, pero no cómo deben hacerlo. Por lo tanto, ustedes, de acuerdo a la madurez de TI de las entidades, de acuerdo al entendimiento, de acuerdo a los recursos que ustedes disponibles, pues pueden utilizar diferentes metodologías para la implementación y la construcción de un plan estratégico de tecnologías. Entonces, aquí les muestro algunas técnicas y metodologías que están disponibles en el mercado, que son mejores prácticas internacionales, las cuales pues ustedes pueden implementar o incorporar esos procesos. Entonces, en técnicas hablamos de todo ese proceso de diagnóstico de autoevaluación a través de la revisión de modelos, por ejemplo, comparativos frente al marco de referencia. Tenemos diferentes modelos de simulación que se hace a través de la evaluación de diferentes variables internas o externas que se definen de acuerdo pues, a la naturaleza. Tenemos la implementación de diferentes cuadros de mando integrales para tecnologías de la información. Tenemos toda la técnica de gestión de portafolio de TI. Y tenemos el modelo de gestión de TI IT4Plus, que digamos que es el modelo que está alineado con el marco de referencia, que les da a ustedes una guía cómo hacer todo el proceso de gestión de las entidades. Adicionalmente existen diferentes metodologías. La SIS, que es la Strategic Information System Planning. Tenemos la de IBM. Estas metodologías son metodologías que llevan al mercado más de 20 o 30 años. Por ejemplo, el BCP, que es la más reconocida que la de IBM, esa metodología salió en los años 70 y digamos que se mantiene, se ha mantenido vigente por todo el proceso, porque ellos estructuran un proceso de revisión desde la visión estratégica de la alta gerencia, van revisando, van bajando de nivel hasta llegar al punto técnico y a partir de ese análisis técnico generan una visión tecnológica que vuelve a actualizar a través de proyectos la estrategia de la entidad. Entonces digamos que estas metodologías, la idea es que pues no vamos a explicar al detalle cada una de ellas porque pues de eso no se trata, pero sí es muy importante que ustedes las tengan en cuenta en el momento de ejecutar estos procesos. Entonces tenemos el BSP, tenemos el SSP, que es Strategic System Planning, tenemos toda la metodología de arquitectura empresarial, digamos que dentro de la estrategia de gobierno en línea, el componente TIC para la gestión y el marco de referencia busca que las entidades realicen ejercicios de arquitectura empresarial. Un ejercicio de arquitectura empresarial lo que busca es alinear la estrategia de las entidades con el funcionamiento, con el negocio. Cuando hablamos de negocio estamos hablando de los servicios, los procesos, y alinearlos con las tecnologías de la información. Aquí estamos hablando de los sistemas de información, los servicios tecnológicos, la información, la estrategia de TI, el gobierno de tecnologías y toda la estrategia de uso de apropiación. Entonces digamos que esta metodología de arquitectura empresarial pues está muy ligado a toda la estrategia de gobierno en línea, entonces es muy importante que ustedes la incorporen en sus procesos. Existen otros temas como la ingeniería de información y el método 1.
Digamos que son diferentes metodologías y prácticas que ustedes pueden incorporar dentro de sus procesos de planeación estratégica TI. Entonces, así, ahorita sí, pues a partir de ese pequeño contexto inicial, vamos a iniciar un poquito a revisar cuál es la estructura del PETI. Como les decía anteriormente, la estructura del PETI está basada en la guía que está descargada en el portal del marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, la estructura del PETI está compuesta por 8 elementos. Hablamos de cuál es el objetivo del PETI, luego el alcance, el marco normativo, análisis de la situación actual de las entidades, la identificación de rupturas estratégicas, luego viene el entendimiento estratégico, que es entender cómo está operando la entidad, identificar las necesidades de información, el modelo de gestión, que es el modelo de hacia dónde quiero llegar o la visión, y a partir de identificar las brechas entre mi situación actual y mi modelo de visión o modelo de gestión, pues ya identifico cuál es mi modelo de planeación, o sea, los proyectos que yo debo implementar para alcanzar mis objetivos estratégicos. Entonces digamos que ese es el recorrido que vamos a hacer por cada uno de sus puntos. Entonces el primero es el objetivo. Acá lo que estamos buscando es identificar cuál es el objetivo del PETI. ¿Qué se quiere lograr cuando yo implemento o realizo planes de tecnologías? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un PETI real que dice establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la Administración Central Municipal para garantizar la adecuada administración de recursos tecnológicos, infraestructura y comunicaciones de la Administración Municipal. Entonces, digamos que eso es un punto muy sencillo, pues el punto de partida de lo que yo quiero lograr con este PETI es identificar cuál es mi objetivo. Obviamente este objetivo debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la institución y sectoriales y territoriales, pues según aplique. Entonces, el punto de partida es identificar qué quiero hacer yo con este PETI. Después de que yo identifique mi objetivo, voy a delimitar cuál es el alcance. Entonces el alcance es identificar cuáles son las actividades o identificar efectivamente lo que yo voy a lograr la entidad durante la vigencia del PETI. Entonces la recomendación es que un PETI se proyecte máximo 4 años. Digamos que la vigencia recomendada, pues, ante los cambios administrativos o políticos que se generen, y se va a hacer un proceso de actualización anual. ¿Esto por qué? Porque pues las tendencias tecnológicas cambian, puede haber cambio en las políticas, pues se genera una evolución, puede haber una evolución de los proyectos, o puede generar nuevas necesidades que obliguen que se actualice el plan estratégico de tecnologías. Entonces es muy importante que se planteen los planes estratégicos a 4 años y con una actualización anual. Entonces, otro tipo importante es que este alcance también debe enfocarse sobre los 6 dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial y cada uno de los componentes de la estrategia de gobierno en línea. No nos podemos olvidar de esos puntos. Entonces, eso sería el tema alcance. Después de que yo defina los objetivos y el alcance, hago un análisis normativo. Entonces, acá lo que se busca es se haga una revisión exhaustiva del marco normativo que afecta directamente al PETI. Entonces, se hace un análisis inicial por las leyes relacionadas para que yo comience a identificar todas estas derogaciones normativas de la normativa vigente. Entonces se inicia con las leyes. Posteriormente ya hacemos un análisis de todos los que son decretos nacionales y territoriales. Y por último, revisamos todos los acuerdos, resoluciones y compres existentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un PETI de una entidad nacional. Entonces tenemos directivas presidenciales, tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos acuerdos y tenemos resoluciones. Entonces es muy importante un análisis de todo este marco normativo, pues para identificar cómo se ve afectado la generación de mi PETI. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley 1712 que habla de la ley de transparencia, el acuerdo 03 con el AGN sobre documentos electrónicos,
Entonces, digamos, cuando ustedes tienen en cuenta estos temas, pues ya sé que si yo genero algún proyecto con documentos electrónicos, pues debo tener en cuenta todo lo que se acordó en ese acuerdo, o si yo voy a generar eh, temas de datos abiertos o publicación de información, pues debo tener en cuenta todo el tema de la de ley 17.2. Entonces, es muy importante que ustedes involucren todo este marco normativo, porque esto les ayuda a guiar y alinear los proyectos que generen del PETI pues con la normativa vigente. Entonces, ya teniendo un análisis, un objetivo, un alcance y un marco normativo, pues iniciamos todo el proceso de análisis de la situación actual. Entonces, este análisis lo que busca es documentar y entender cuál es la situación actual de las tecnologías de la información en la institución. No solamente estamos hablando del funcionamiento del área de TI, sino de todos los sistemas de información. Entonces, y cómo están relacionados con todos los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial y cómo estoy frente a los componentes de la estrategia de gobierno en línea. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque a partir de este análisis de la situación actual, yo hago mi proyección de la línea hago una documentación de mi línea base, y a partir de esa línea base es que yo hago mi proyección de la visión y cómo yo quiero gestionar mi tecnología en aras de cumplir los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, como este es un proceso más que todo levantamiento de información, entonces es muy importante tener un análisis, hacer un proceso de levantamiento de información. Entonces digamos que aquí tenemos unos pasos muy generales de lo que sería un levantamiento de información. Entonces lo primero es identificar cuáles son las fuentes de información, quién conoce la información, dónde está, cuál es la calidad, disponibilidad, etcétera. Identificar el tipo de información que requiero. Entonces yo voy a hacer un levantamiento sobre los 6 dominios de marco de referencia. Entonces debo identificar qué información requiero de los sistemas de información, de los servicios tecnológicos, de mi estrategia, de mi gobierno de TI. A partir de eso, yo debo construir los instrumentos de recolección de datos. Entonces, si yo defino hacer entrevistas, entonces voy a definir el formato de entrevista, las preguntas, voy a hacer una entrevista estructurada, si voy a hacer unos cuestionarios que los voy a enviar por internet, si voy a hacer un proceso de observación o inspección, o si voy a generar herramientas de autoevaluación. Entonces, pues yo debo construir todos estos elementos que me van a ayudar a mí a hacer todo el tema de recolección de datos. A partir de esos instrumentos, pues yo debo definir una logística adecuada para esta recolección. Entonces debo identificar el espacio, la disponibilidad, los permisos si voy a tratar información confidencial, debo disponer las citas, pues toda la logística que se requiere para hacer un proceso de levantamiento de información. Para luego ya tener la logística y hacer en esto, ejecuto este proceso de recolección de información para luego hacer una compilación y presentación de la información. ¿Qué significa esto? Yo debo hacer, como yo voy a comenzar a recolectar matrices, catálogos, diagramas, o a documentar procesos, pues yo debo generar unos reportes y debo agrupar toda esa información y articularla en una sola. No presentar una cantidad de información desagregada, sino lo importante es agruparlo por dominios y identificar cuáles son las relaciones entre ellas. Entonces, por eso debe haber un proceso de compilación y presentación de la información. Entonces, digamos que esto es lo que yo debería hacer en términos generales frente a cada uno de los dominios de referencia a arquitectura empresarial. Entonces, arrancando el primer dominio, en estrategia de TI, lo que se requiere es hacer un entendimiento claro y documentado sobre la situación actual de la entidad, el contexto organizacional y el entorno. Entonces, para esto, yo voy a hacer un análisis de cuál es mi estrategia de TI actual. O sea, hacer una revisión de mi PT anterior, del cumplimiento de la estrategia, para luego comenzar a revisar cuáles son mis planes estratégicos de mi territorio, de mi sector, los planes regionales y nacionales. Acá tenemos un ejemplo de una entidad que realizó un plan estratégico de tecnología de la información. Entonces lo que ven en azul agua marina, son los planes. Ellos se hicieron un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, hicieron un plan decenal de la salud pública, revisaron el plan estratégico sectorial de la salud y revisaron el plan estratégico en la institución. Adicionalmente revisaron el plan estratégico de la información del sector salud y
Luego lo que están en color morado son los planes estratégicos de TI. Entonces hablaron del plan estratégico de tecnología de información del Estado, que es el plan Vía Digital. Revisaron todo el tema de estrategia de gobierno en línea, todo el tema marco de referencia de arquitectura empresarial y el modelo de gestión. Entonces, acá se va a hacer un análisis y un entendimiento de la situación actual de la entidad frente a la estrategia de TI. Siguiente componente es el componente de gobierno. En este punto se describe la estructura organizacional actual del área de tecnología de la información. Entonces acá lo que yo debo ver cómo está funcionando el área de TI. Entonces identificar la estructura organizacional, identificar cuáles son los roles y funciones, identificar si tiene un esquema de toma de decisiones, identificar todo el tema de políticas de tecnología de la información, identificar si tienen procesos de TI, los indicadores, si los están midiendo y qué perfiles están trabajando. Aquí es muy importante también que en este punto yo puedo comenzar a identificar qué necesidades de recurso humano requiero frente a competencias, cantidad de personas, etcétera, porque pues ya hago una documentación completa de cómo estoy haciendo todo mi esquema de gobernabilidad de tecnologías de la información. Entonces pues es muy, muy importante. Este punto corresponde a cómo estoy gestionando la información dentro de mi entidad. Entonces aquí yo debo hacer el diagnóstico del estado de mi arquitectura de la información. Entonces yo debo hacer un levantamiento de cuáles son mi propia información, mis datos, mi flujo de información, identificar si tengo datos maestros, datos abiertos, y a partir de esto hacer un levantamiento de mi arquitectura de la información. Entonces aquí es muy importante que a partir de este diagnóstico ya podemos ir identificando cuáles son los puntos críticos y cuáles son los cuellos de botella que se pueden generar en la producción o los flujos o los servicios de información que tienen las entidades. Entonces acá es un proceso de levantamiento de información. Muchas entidades nos han preguntado, oiga, tenemos que hacer el levantamiento de la arquitectura de datos, hacer el levantamiento de todos los servicios, hacer el levantamiento de la arquitectura de información. Sí, pero haciendo un énfasis en la información estratégica. ¿Por qué? Porque el levantamiento de una arquitectura de datos, para todos los datos que maneja la entidad, pues es un proceso complejo. Entonces lo que queremos enfocarnos es que se hay una priorización y se enfoque sobre los datos estratégicos o la información estratégica que soporta el cumplimiento, que soporta la misionalidad de las entidades. Entonces es una pregunta pues que también nos han hecho en varias oportunidades. Bueno, en términos de sistemas de información, lo que estamos buscando es que se haga una descripción actual de los sistemas de información. Para esto, lo importante es que primero se haga una categorización de los sistemas de información de acuerdo pues, a lo que dice el marco de referencia. Entonces identifiquemos cuáles son los sistemas de apoyo, cuáles son los sistemas misionales, cuáles son los servicios de información digital, que son los portales, y cuáles son los sistemas de direccionamiento estratégicos. Y a partir de eso, yo construyo cuál es mi arquitectura de sistema de información. Simplemente en la construcción, identificación de cómo estos sistemas de información están relacionados y cómo es la forma en que se comunica. Entonces para esto pues debo levantar todo mi catálogo de sistemas de información con los diferentes, pues con una caracterización y unos atributos correspondientes y plantear digamos una arquitectura. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería una arquitectura de sistemas de información de una entidad en donde tienen en color amarillo cuáles son los sistemas de apoyo administrativo, en verde los misionales y los que están en azul oscuro son los sistemas de direccionamiento y azul claro son todo el tema de portales. Entonces digamos que es como el objetivo pues de tener un entendimiento con la situación actual de los sistemas de información. Servicios tecnológicos, lo que se quiere hacer una descripción actual de mis servicios tecnológicos. Entonces primero entendiendo cuál es mi estrategia y gobierno de los servicios tecnológicos, pues yo qué estrategia estoy utilizando para la gestión de mis servicios tecnológicos, si lo estoy haciendo de forma centralizada, si lo estoy haciendo de forma descentralizada, y cómo yo estoy gobernando mis servicios tecnológicos, hacer un análisis de todos mis acuerdos de nivel de servicio, cómo es el proceso de administración de los sistemas de información, cómo se estructura mi infraestructura, el tema de conectividad,
cómo están funcionando mis servicios de operación y cómo tengo mi esquema de soporte o mesa de servicio, mesa de ayuda. Entonces lo que yo debo comentar sobre cada uno de ellos es pues todos estos componentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un listado de servicios tecnológicos. Entonces tenemos el tema de dispositivos móviles, qué disponibilidad tienen, cuál es el horario de soporte, tiempos de respuesta. Digamos que son herramientas muy sencillas que ustedes tienen documentadas. Muchas veces las entidades en términos de servicios tecnológicos pues ya tienen documentado todo esto, pero lo importante es que ya se articule y se centralice desde un solo punto de vista, que sería en la situación actual del plan de seguridad tecnológica de la información. Adicionalmente, pues cuando yo identifico cómo está mi infraestructura tecnológica, pues yo comienzo a diagramar, identificar cómo se conecta todo el tema de conectividad, cómo está mi arquitectura general de servicios tecnológicos. Entonces pues la idea es que ustedes también generen todos estos diagramas de cómo están ustedes funcionando. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que fuera de los 6 dominios del marco de referencia, pues debo hacer un análisis financiero. Este análisis financiero lo que busca es tener una visión de cuáles son los costos de operación y funcionamiento del área de TI. Es que se haga un levantamiento histórico para que a partir de estos costos pues yo pueda hacer análisis y vea en qué se está gastando los recursos en área de TI. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces ustedes pueden ver en la tablita pues que existe una situación actual, una proyección para los siguientes años. Digamos que en el PAI ustedes pueden ver que esta entidad, por ejemplo, tiene costos altos en todo el tema de soporte y operación, pero en el tema de estrategia de TI, en los sistemas de información relacionados con la estrategia de TI, pues no se hace ninguna inversión. Entonces pues digamos que este análisis pues nos da como una luz frente a qué me debo enfocar y hacia dónde debo generar pues todos estos costos. Entonces también tengan en cuenta que es importante tener estos cuadros de mando frente a la gestión de los recursos dentro de las entidades. Bueno, entonces ya teniendo una situación actual, o sea, ya planteamos un objetivo, planteamos un alcance del PETI, identificamos cuáles son las normas o leyes que nos afectan, tenemos un entendimiento de la situación actual, cómo estamos hoy en día frente a cada uno de los 6 dominios de marco de referencia, y ahora vamos a hablar de las rupturas estratégicas. Este es un concepto muy interesante porque acá lo que buscamos es romper los paradigmas que hacen que las entidades no generen ideas innovadoras o identifiquen nuevas tendencias que les puedan ser útiles para la mejora, la optimización de la gestión del TI. Entonces, acá lo que buscamos es que se haga un análisis de estas rupturas estratégicas de tal forma que ustedes identifiquen nuevas formas de trabajar, nuevas formas de funcionar que les permitan mejorar la implementación de una gestión de TI en las entidades. Entonces, digamos, un ejemplo muy común es si toda la vida hemos desarrollado en in-house, o sea, tienen un grupo desarrollador, ¿qué pasa si tercerizamos todo este desarrollo? Entonces, ¿cómo identificar estos cambios en el funcionamiento o en las tendencias de las entidades a partir de lo que está pasando en el contexto? Entonces, para que sea mucho más claro, aquí tengo algunos ejemplos de rupturas estratégicas. Entonces, resolver el falso dilema de desarrollar en casa versus comprar software comercial, disponer de los sistemas de información en ambientes independientes y controlados. Entonces, si la entidad siempre ha mantenido los sistemas de información en un solo ambiente, entonces donde se hacen las pruebas, el desarrollo, todo ese tipo de cosas, entonces cambiar mi funcionamiento identificando que debo disponer de los sistemas de información en ambientes independientes, sistemas de información soportando los procesos de la entidad. Muchas veces cuando se hace la adquisición de los sistemas de información no se piensa cómo van a soportar los procesos y cómo están alineados con los procesos. Entonces, si yo hago una ruptura estratégica de esto, obligará a que mi sistema de información que yo adquiera pues involucre todo un proceso
de alineación con los procesos misionales. En términos del gobierno, entonces una gestión de TI soportada en procesos. Entonces, en vez de ser un área que se haga todo de forma manual, pues ya están con los procesos de procedimiento para realizar todo el tema de MTI. Entonces, aquí diferentes ejemplos de ruptura estratégica. Lo importante es que ustedes identifiquen esos paradigmas que debemos romper, que debemos cambiar de tal forma que me ayude a optimizar la gestión de TI. Entonces, por eso es muy importante este caso, porque este es un proceso más que todo estratégico, donde uno se para un momento de funcionamiento y comienza a identificar nuevas tendencias, nuevas formas de funcionar, pues que me ayudan a mejorar la gestión de TI en el Estado. Entonces, a partir de todo el diagnóstico de mi situación actual, pues yo hago un entendimiento estratégico. ¿Qué es mi entendimiento estratégico? Lo primero es identificar cuál es el modelo operativo. El modelo operativo es identificar cómo estoy funcionando el área de TI. Yo hice el levantamiento de los 100 dominios del marco de referencia, tengo un levantamiento financiero, pero lo que queremos acá es ver cómo esto se alinea y cómo esto me está generando el funcionamiento del área de tecnología de la información. Entonces acá lo que buscamos es que ustedes construyan un modelo operativo. Usualmente se hace a través de funciones, de grafos en donde ustedes identifican, bueno, el soporte cómo lo hago. No, los usuarios se conectan vía telefónica a la mesa de ayuda, llenan sus reportes y aparte yo soluciono los incidentes. Yo cómo hago todo el tema de desarrollo. El usuario se contacta a esta persona hace levantamiento de requerimiento y yo lo desarrollo. Y sucesivamente con cada una de las funciones que tiene el área de TI. Entonces aquí lo que yo hago ya es una documentación de cómo estoy funcionando. Posterior a eso, yo comienzo a identificar cuáles son mis necesidades de información. Entonces, ¿qué información requiere la entidad? ¿Qué información requieren las entidades externas? ¿Qué información requiere la gerencia para la toma de decisiones? Entonces, identificar cuáles son las necesidades de información al interior de la institución. Entonces, para ello es importante identificar cuáles son las relaciones de la institución con los actores involucrados. Para cada actor involucrado, identificar qué información se entrega y qué información se recibe y hacer un análisis del mapa de información de la entidad para identificar zonas de calor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que hay información relevante, información estratégica que se hace de forma manual, que tiene problemas con la calidad de los datos, que tiene diferentes dificultades, pues esta es la oportunidad para uno para identificar estas necesidades e involucrarlas en el plan estratégico de la información. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que usualmente uno debería hacer en este proceso de levantamiento. Toda la información para análisis y toma de decisiones se toma directamente de los sistemas de información. Entonces, cuando yo identifico, por ejemplo, que esta información para toma de decisiones no la tomo directamente la información porque una persona la baja de un sistema, luego recolecta de otro sistema, lo maneja en un Excel, pues hay un proceso manual que puede generar riesgos en la calidad. Entonces ya comienzo a identificar qué necesidades de información tengo. Por ejemplo, el segundo de los indicadores empleados permite comprobar que se han alcanzado las metas esperadas. Entonces ahí comienzo a identificar si tengo necesidades de implementar indicadores o no estoy cumpliendo con las metas esperadas. Tienen definidos procesos de gestión de información para la recolección, validación, fusionación y publicación. Entonces, si no tengo estos procesos definidos, pues esto implicaría que dentro de mi entidad debo implementar un esquema de gestión del ciclo de vida de los datos, de tal forma que asegure la calidad en el proceso de recolección, validación, consolidación y publicación de la información. La información suministrada por la alta gerencia apoya la toma de decisiones relacionadas con los objetivos estratégicos. Entonces ya es identificar si estos servicios de información que prestamos las entidades realmente me está soportando la toma de decisiones y estas decisiones están relacionadas con los objetivos estratégicos y la información es de calidad. Entonces uno ya comienza a identificar ciertas necesidades a partir del análisis de toda esta información. Y la última es: el sector comparte información entre sus entidades a través de los sistemas de información integrados, posibilitando opciones para establecer nuevas estrategias sectoriales. Entonces aquí vemos todo el tema de interoperabilidad. Si existe interoperabilidad o si la información se está mandando por correo electrónico, si la información que estoy necesitando, estoy generando, es un tema
que depende de una persona, entonces si la persona no está, pues no se envía. Entonces digamos que es identificar toda esta necesidad de información que yo tengo dentro de las entidades. Y por último, es identificar cómo los procesos de tecnologías de la información están alineados con los procesos nacionales. Entonces aquí lo que se recomienda es una identificación de cuáles son los procesos que estén soportados por los sistemas de información. Entonces sería una matriz de procesos de sistemas de información y una matriz de sistemas de información versus datos, de tal forma que yo identifico cómo mis procesos están siendo soportados por las tecnologías de la información. Pero adicionalmente de esto, identificar cómo están soportados, identificar qué necesidades de automatización yo requiero. Por ejemplo, yo reviso todas las actividades de un proceso, pero veo que muchas de ellas se hacen de forma manual. Entonces yo identifico que es información estratégica, entonces pues ahí veo una oportunidad de automatización. ¿Qué es automatizar? Pues involucrarlo dentro de un sistema de información que me asegure la calidad, la transparencia, que sea un proceso repetitivo donde control y administración de esta información. Entonces por eso es muy importante hacer un análisis de cómo están alineados la tecnología de información con los procesos de la entidad. Entonces, a partir de este estado, construyo mi modelo de gestión. Mi modelo de gestión es hacia dónde quiero ir. Pero para iniciar hacia dónde quiero ir, lo primero que debo realizar es definir cuál es mi estrategia de tecnologías de la información. Entonces, para esto, esta estrategia de tecnologías de la información debe estar alineada con la estrategia institucional y territorial y nacional. Como ya hicimos ese análisis anteriormente, entonces pues yo lo primero que voy a hacer es definir unos principios. O sea, los principios que me van a guiar todos los proyectos. Estos principios deben permearse en mis objetivos estratégicos de TI y en mis proyectos. Entonces aquí tenemos un triángulo que nos muestra algunos principios, pues contar con una capacidad interna y externa para gestión de una gestión de excelencia, promover uso y apropiación por parte de todos los usuarios, ser confiable y segura, hacer simples y prácticos los procesos de la entidad, apoyar las metas estratégicas, servir a los ciudadanos y las instituciones, disponer de la mejor información para la toma de decisiones, cumplir con estándares de calidad y mejora continua, inversión racional y sostenible y articular esfuerzos en el sector. Entonces aquí lo que estamos viendo es todos estos principios se deben permear en mis objetivos estratégicos y eso a su vez en mis proyectos de tecnología. Entonces, ya teniendo en cuenta mis principios, pues ya debo definir cuáles son mis objetivos estratégicos para TI. Entonces, estos objetivos estratégicos deben estar alineados con los objetivos de la institución. Entonces, para cada objetivo estratégico se debe indicar qué actividades a desarrollar y cuál es el resultado final. Y se debe indicar claramente cómo se estrategia el cumplimiento de planes sectoriales, territoriales, nacionales, etc. Entonces es muy importante que ustedes en la definición de los objetivos estratégicos de TI pues ya los alineen directamente con la estrategia de las instituciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos establecer el diagnóstico de la plataforma tecnológica con la que cuenta la entidad en los componentes de hardware, software, redes y comunicaciones, definir un plan a corto plazo que permita dar continuidad a los servicios críticos de la entidad y dar de manera oportuna y diferentes dependencias de las herramientas básicas para el desempeño de sus funciones, fortalecer el uso de las TICs del interior de la Contraloría, desarrollando las actividades necesarias para garantizar la actualización, modernización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica. Entonces ustedes ven que estos objetivos estratégicos se basan en diferentes necesidades que se han identificado en la situación actual y están enfocados al cumplimiento de la estrategia y están alineados con la visión. Entonces, a partir de esos objetivos estratégicos, yo defino unas actividades que me permiten el cumplimiento. Entonces, el modelo de gestión se basa en esto. A partir de mi análisis de mi situación actual, en análisis del contexto organizacional y de los objetivos estratégicos planteados, pues yo defino cuál es mi modelo de gestión. Este modelo de gestión debe ser en términos de un esquema de gobierno. Entonces, por ejemplo, si yo identifique que no tengo procesos de tecnología de la información documentados,
entonces debo comentarlos, identifiqué la necesidad de crear un área que se encargue solo del desarrollo de software, que pues dentro de mi visión es que nosotros vamos a ser una entidad que desarrolle in-house y no tercerice, entonces pues debo definir un esquema de gestión de una nueva estructura organizacional dentro del área de TI, debo definir un modelo de gobierno, cuál va a ser mi esquema de gestión de la información, pues comencé a definir el ciclo de vida de la información, entonces quién produce la información, quién la puede modificar, cómo la puedo comunicar, quién se encarga de archivarla, todo el tema de gestión de los sistemas de información, defino cómo va a ser mi visión sobre la gestión de los servicios tecnológicos y cómo va a ser todo mi esquema de uso propio de la estrategia de TI. Entonces, pues esa es mi visión, cómo yo quiero ser. Entonces, quiero implementar un nuevo sistema de información, quiero mejorar mi capacidad en los servicios tecnológicos, deseo implementar nuestra nueva estrategia, deseo mejorar la calidad de los datos. Entonces, pues yo planteo mi situación objetivo. Y entonces, pues comienzo a hacer el modelo de gestión en cada uno de los componentes que hablamos. Entonces, el modelo de gobierno, una cadena de valor con indicadores, una estructura organizacional, roles, funciones y un esquema de toma de decisiones. En la gestión de la información, pues análisis de las herramientas de análisis de información, cómo quiero que sea mi arquitectura de información. En los sistemas de información, pues hago un diseño, una arquitectura de sistemas de información y cómo voy a implementar estos sistemas de información nuevos, o que debo actualizar o que debo eliminar. En la gestión de servicios tecnológicos, cómo va a ser mi estrategia de gobierno de los servicios tecnológicos, si ya quiero centralizar todo, o si debo implementar una nueva mesa de ayuda, cómo va a ser mi proceso de gestión, qué va a pasar con la infraestructura, la conectividad, los servicios de operación, y en uso de apropiación, pues cómo va a ser mi estrategia de uso de apropiación. Entonces, a partir de ya mi visión, pues yo ya comienzo a identificar cuáles son los proyectos que me ayudan a alcanzar esta visión planteada. Entonces acá yo comienzo a definir cuáles son los lineamientos y principios que guían la definición del PET. Entonces, generar espacios participativos, modernizar la gestión, establecer un marco de gobernabilidad, habilitar servicios de publicación de información. Entonces, esos lineamientos son los que me ayudan a construir los proyectos e iniciativas. Entonces, a partir de mi situación actual, identifico cuál es la brecha frente a mi situación futura o mi modelo de gestión. Entonces, para esta brecha, yo identificar diferentes proyectos e iniciativas que me permiten a mí alcanzar esta visión. Entonces, para esto, los proyectos e iniciativas deben estar alineados con los 6 dominios del marco de referencia. Entonces, lo que se busca es que se generen todas estas iniciativas por cada uno de los dominios, de acuerdo pues a lo que le está afectando, y esto me va a generar mecanismos de modificación, eliminación o creación de nuevos componentes dentro de estos dominios. Entonces, es muy importante tener en cuenta pues trabajar sobre cada uno de los dominios del marco de referencia, que es estrategia, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, gobierno de TI y uso de apropiación. Entonces, a partir de la identificación de esos proyectos, yo comienzo a la construcción del mapa de ruta o plan maestro. Esto quiere decir que para cada uno de los 6 dominios debo establecer los productos entregables más significativos y qué actividades, iniciativas o proyectos debo realizar para cumplir estos objetivos estratégicos. Entonces hay que tener en cuenta que el plan maestro define el norte de acción estratégica, o sea, ya define los proyectos y define mi trabajo que yo voy a realizar durante el alcance del mismo plan estratégico. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos. Ustedes ven que los ejemplos están organizados por dominios del marco de referencia. Entonces, tenemos de estrategia, de gobierno, de servicios tecnológicos y de apropiación, y se define un producto o proyecto y se definen las actividades. Entonces, digamos, gobierno de TI, oficina de TI consolidada, estructura para desarrollo estratégico con especialización técnica empoderada con sostenibilidad técnica y financiera. Entonces,
Aquí habla de querer mantener una estrategia organizacional y busca una estrategia para generar mayor autonomía de la oficina TIC. Entonces, para cada uno de esos componentes, pues yo genero un plan maestro. Ahora, producto de este análisis, pues me han salido una cantidad de proyectos. Entonces, para generar mi mapa de ruta, pues yo voy a hacer un proceso de priorización de proyectos. Esta priorización, pues se debe hacer bajo un proceso muy general. El primero es identificar los criterios de evaluación del proyecto. Entonces, yo como evalúo un proyecto por el impacto que tenga, por el impacto financiero, por la alineación estratégica, por el impacto al ciudadano. Entonces, pues se deben identificar qué criterios de evaluación yo voy a evaluar. Usualmente se busca que estén alineados con la estrategia de la entidad, de tal forma pues que estos criterios pues estén que apalanquen el cumplimiento de la estrategia. Entonces, a partir de esta selección, yo comienzo a identificar cuáles son los criterios de ponderación. Entonces, para mí lo que más importante es que 40% de esta evaluación se lo demos al impacto ciudadano, un 20% recursos y un 20% en alineación estratégica. Entonces, a partir de esta ponderación, pues yo ya comienzo a documentar cada una de estas iniciativas o proyectos. Entonces, comienzo a identificar por cada proyecto qué porcentaje, qué impacto tiene, qué costos va a tener, cómo están alineados para poder hacer la calificación de las iniciativas y hacer un análisis final y toma de decisiones. Esto quiere decir que ya les puedo dar un orden de ejecución para cada uno de los proyectos. Identificar entonces cuál va primero, en qué orden, para qué fecha, y así sucesivamente, de tal forma que yo vaya apalancando el cumplimiento. Pues entonces no es solo hacer un proceso de priorización, sino identificar cómo va a medir este cumplimiento. Yo cómo va a medir el cumplimiento de mis objetivos estratégicos. Entonces, para esto se debe crear una batería de indicadores. Estos indicadores deben estar alineados a los 6 dominios del marco de referencia y buscan tener un resultado, buscan tener que su resultado pues apalanque el cumplimiento de la estrategia. Entonces, el proceso para la construcción de indicadores, arrancamos con la identificación y revisión de los objetivos que serán medidos. Entonces, pues vamos a medirlos a nivel de objetivos estratégicos o a nivel de las actividades que yo identifiqué para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entonces, se recomienda hacer una medición sobre las actividades, debido a que estas actividades pues, van a ser actividades que se pueden ser medibles, controlables, y los objetivos estratégicos son un poquito más alto nivel. Entonces, digamos que se recomienda que esos indicadores estén sobre esto. Entonces, yo identifico estos objetivos, establezco qué medidas de desempeño clave yo debo medir, asigno los responsables, quienes son los encargados de hacer estas mediciones, establezco los referentes comparativos, pues porque un indicador no puede compararse contra el mismo. Por ejemplo, si yo establezco un indicador para la medición de incidentes en seguridad, entonces si mi resultado es 10 mensuales, pues no sabemos si es malo o bueno. Si yo establezco un comparativo de que mi meta es 5 incidentes, pues un 10 sería una calificación negativa, pero si mi meta son 100, pues si solamente saco 10, pues evidentemente estoy haciendo un avance importante. Entonces, por eso es muy importante establecer cuáles son mis referentes comparativos para ver el cumplimiento o no, hacer la definición de la formulación de cómo yo voy a medir estos indicadores. Entonces, identificar cuál es la fórmula para medir, por ejemplo, de 100 incidentes, cuántos son resueltos. Entonces identifico el total sobre los resueltos, entonces me da, digamos, que el porcentaje de cumplimiento. Hago un proceso de validación de indicadores, entonces valido si lo puedo medir, si lo puedo cumplir, si los responsables están en capacidad de realizarlo, y hago un proceso de comunicación de información sobre que yo voy a medir estos indicadores. Aquí tenemos algunos ejemplos
de indicadores. Entonces el primero habla del porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. Entonces la fórmula sería cantidad de acuerdos de nivel de servicio que cumplen la meta y cantidad de servicios cubiertos por los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, pues la fuente de información, quién es el responsable, pues la periodicidad y cuál es la meta. Entonces digamos que ahí es una tablita muy sencilla que ustedes pueden implementar sobre la construcción de indicadores. Entonces, a partir de estos indicadores, pues ya sé la forma en que voy a medir el cumplimiento de mi plan estratégico, y eso es lo que yo voy a hacer anualmente. Cuando hago una revisión en plan estratégico, pues lo primero que voy a hacer es evaluar esos indicadores y ver si estoy cumpliendo con mi estrategia. Si no lo estoy haciendo, pues yo voy a ajustar mis proyectos y tomar planes de acción de tal forma que lo cumpla. Entonces, por eso es muy importante hacer un proceso de medición. Y por último, a partir de toda esta generación pues de proyectos, pues yo tener en cuenta otros planes que están relacionados con el plan de tecnologías. El primero es el plan de intervención de sistemas de información. Esto sucede cuando yo voy a hacer adquisición, desarrollos, voy a dar de baja un sistema de información y yo voy a hacer una planificación de cómo va a ser esta intervención, de tal forma pues que yo no genere problemas en los procesos de paso a producción, etcétera. Pues hago un esquema de gestión de cambios, hago unos esquemas de migración, etcétera. Lo mismo aplica para los servicios tecnológicos. Si yo voy a hacer una adquisición, voy a mejorar mi capacidad, voy a hacer una migración de data centers, pues yo voy a hacer una planificación de cómo se van a afectar mis servicios tecnológicos, de tal forma pues de que el impacto sea lo más mínimo en el funcionamiento de la entidad. También debo hacer un plan proyecto de inversión. Entonces a partir de todos esos proyectos pues yo voy a generar una cantidad voy a modificar mi presupuesto, voy a requerir recursos para implementar esos proyectos. Entonces yo voy a hacer un plan o un proyecto de inversión sobre el cual yo voy a manejar todo el tema financiero. Y por último, y no menos importante, es la generación de un plan de comunicaciones del PET. Este proceso es un proceso de comunicación y sensibilización para que las personas en la institución apropien e implementen el PET. Es muy importante que todos conozcamos el PET porque así vamos a saber a qué le estamos apuntando, cuáles son nuestros objetivos, por qué lo estamos realizando, cuáles son nuestras metas y así enfocar todo nuestro trabajo. En muchas entidades el PET se convierte en un documento de la alta gerencia y nadie tiene conocimiento. Entonces pues si la gente no tiene conocimiento hacia dónde va a ir, pues es muy difícil que todos nos alineemos y enfoquemos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces por eso es muy importante que este PETI se comunique y se difunda en toda la entidad. Entonces esto sería, digamos, como el resumen general de la estructura del plan estratégico de tecnología de la información de acuerdo a la guía. La guía tiene una información mucho más detallada sobre la construcción del PETI. La guía está enfocada hacia estructura en el modelo de diseño T4+. Entonces pueden identificar un tema desde el punto de vista metodológico que les ayuda a ustedes a implementar. Entonces muchas gracias, yo creo que ya podemos pasar a la sesión de dudas o preguntas. Siempre está frío. Sí. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas. Tenemos aquí varias que ya nos han realizado nuestros participantes. Iniciaré de acuerdo al orden en que se realizaron y por favor si tienen más inquietudes irlas manifestando porfa en el chat para que nosotros podamos transmitirlas. Aló. ¿Escuchan? ¿Me están oyendo? Yo no. Esteban, la primera es, y creo que ha sido también reiterada durante el chat, es cuál es el link o si puedes de pronto hacer la ruta de llegada donde encuentran la información y el descargue de las guías de estructura, de la documentación y de los formatos correspondientes. Sí, claro. Ya mismo se los comparto. Como tienes también la pantalla compartida, de pronto puedes acceder por ahí.
Sí, Sería sí. práctico si pudieras. Ya les voy a mostrar cuál es la ruta. Entonces, esta es la página del marco de referencia. Es mentic.go.co, arquitectura TI. Se encuentran el marco de referencia, cuentan qué es, los principios que hablábamos, de qué se compone, hablamos de los 6 dominios, tenemos los lineamientos son de obligatorio cumplimiento, es muy importante que ustedes los estudien y los lean, y en la base de conocimiento tenemos las guías. Entonces dan clic en el botón de guías, ahí les van a aparecer las guías para cada uno de los dominios del marco de referencia. En el dominio de estrategia, la guía número 6 es la guía cómo estructurar un PETI. Entonces, sin embargo, les voy a copiar el link en el chat, a ver si puedo. Vale. Les copié el link para que ustedes puedan acceder a la información. Perfecto, Esteban. Yo igual creo que ahí ya nos salió en el chat el link para la posterior consulta de todos los asistentes. Esteban, otra pregunta que nos hacían y estoy viendo también que otro de nuestros participantes está interesado es en conocer guías prácticas o en conocer casos prácticos de PETI y también mencionaban casos prácticos de rupturas estratégicas. No sé si tienes algunos que puedan los participantes acceder o poder consultar como referencia. Listo, en el modelo IT for Plus, yo les voy a pasar también el link. Ahí encuentran una guía mucho más profunda de cómo realizar las estructuras estratégicas, cómo identificarlas, muchos ejemplos enfocados al sector público. Entonces, ya les voy a dar el link. Entonces, en la misma página del marco de referencia, ustedes pueden ingresar en la base de conocimiento, está el modelo de gestión. Ustedes ingresan en el modelo de gestión, ahí están los anexos. Entonces, en el primer link van a descargar el documento completo, ahí está toda la información sobre las rupturas estratégicas y una guía metodológica para hacer un PETI, y tienen en el material complementario, hay diferentes herramientas para que ustedes hagan la evaluación de las rupturas estratégicas. Los ejemplos de PETI, digamos que pues los que tenemos han sido pues enviados por diferentes entidades. Yo creo que ya tocaría hacer una revisión frente pues a la publicación. Entiendo que los PETI son documentos públicos, sin embargo hay ciertos componentes del PETI que no son considerados públicos, entonces por esa razón no podría como compartirle, digamos, que los PETIs que tengo. Sin embargo, pues podríamos consultarlo, y si algo yo les comparto algún PETI, digamos, de entidades territoriales que estén dispuestas a compartirlo. Entonces aquí les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargar las herramientas. Ahí está. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, habían dos que estaban muy relacionadas que nos hicieron llegar Willy desde Melgar y William García de Aguas de Manizales, y era si cada alcaldía debe tener por ley una oficina de PETI, y este PETI si es mejor elaborarlo con personal interno o consultor externo, y en caso de que sea interno, ¿cuánto más tiempo puede tomar y qué dedicación se requiere de acuerdo con la experiencia que ustedes han tenido en el tema? Bueno, no debe existir una oficina de PETI porque digamos que eso es un proceso de planeación estratégica, es un proceso pues que no es constante. Lo que se requiere es hacer un ejercicio fuerte de PETI al inicio de la administración, con una proyección a 4 años, hacer una actualización
anual. Entonces, depende de la capacidad y la madurez en términos de tecnología de la información que tengan las entidades. Pues es muy difícil como determinar un tiempo específico o una disposición de recursos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen un PETI que ya está documentado, y tienen documentado su situación actual, pues probablemente el proceso de PETI sea mucho más sencillo. Pero si ustedes no tienen nada, pues se recomienda pues realizar una documentación exhaustiva de cómo está funcionando el área y cómo están funcionando los sistemas de información. Entonces depende pues del tamaño de la entidad, de la complejidad tecnológica. Pues hay PETIs que se demoran 2 meses con una o dos personas haciendo levantamiento de información. Si una entidad mucho más grande, pues digamos a nivel ministerial, acá el proceso de PETI pues lleva más o menos 6 meses y estamos hablando de 6 personas que están involucradas en el desarrollo de cada uno de los dominios. Entonces pues es que es relativo a la complejidad de la entidad, al nivel de madurez y al avance que se tengan en PETIs anteriores. Frente al tema de consultoría, desde el punto de vista de experiencia que hemos tenido con otras entidades que han hecho la contratación de los PETIs, es que cuando se hace a través de una consultoría, los consultores entregan el PETI, pero se llevan todo el conocimiento. Entonces las entidades se quedan con unos documentos de 300 páginas, de 200 páginas, pero no reciben ese conocimiento. Entonces, si ustedes van a hacer un proceso de consultoría, la recomendación es que se involucren en el levantamiento del PETI para que ustedes, las entidades, se queden con este conocimiento y no se lo lleve el consultor. O otra recomendación podría ser también que uno o varios de los recursos internos pues participen directamente en el proceso. No solamente les pidan información, sino que ellos también lo levanten, que ellos también hagan parte de este levantamiento, de forma que todo ese conocimiento se quede en las entidades para que cuando hagan los procesos más adelante de actualización, de generación de nuevos PETI, pues sepan lo que están haciendo, y como ustedes toman las decisiones, pues es importante pues que estén alineados con el funcionamiento de las entidades. Entonces sí, para mí lo más importante es la gestión de conocimiento en estos procesos. Se puede hacer un proceso con consultoría, se puede hacer un proceso con recursos internos, pero lo importante es que este conocimiento se quede en la entidad. Ok, Esteban, mil gracias. Dando seguimiento al orden de preguntas, habían dos también muy relacionadas. Una realizada de la Gobernación del Tolima y otra de nuestro participante Willy, y es: ¿cuáles son las leyes, normas que regulan y obligan a la realización de PETI en las entidades públicas? Y asimismo, para esa implementación del PETI, si se recomienda un acto administrativo, un decreto, si hay un modelo ya preexistente, como para las alcaldías poderse guiar en el momento de establecer el PETI. Pues esa pregunta al inicio de la presentación, yo hablé del decreto 415 y el decreto 278 que les aplica a entidades nacionales y territoriales. Entonces otro marco de referencia del lineamiento específico que habla de la construcción de un PETI, y entre las funciones del CIO o director de tecnología que me haga sus veces, pues debe hacer la construcción de un plan estratégico de tecnología de la información. Pues digamos que ahí ya está relacionado como el tema de obligatoriedad de la ejecución de la planeación estratégica. Y la segunda parte de la pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, claro que sí. La segunda parte de la pregunta, que era de la Gobernación de Tolima, era si se recomendaba un acto administrativo y un decreto para la implementación del PETI, y si existía ya como un modelo para guiarse. No, frente a eso sí ya depende de la naturaleza y del alcance jurídico que tengan cada una de las entidades. Usualmente pues quien lidera la implementación del PETI y la construcción pues son las mismas áreas de tecnología, entonces ya debe ser un tema de gestión interna de funcionamiento, y a partir de eso es que yo genero todos los temas de ficha de inversión y gestión de recursos. Entonces pues no tenemos, digamos, como un esquema, como una plantilla para hacer estos actos administrativos. Sin embargo, pues dentro de la cadena de los sistemas de gestión internas de las entidades, pues sí deben implementar estos planes que ustedes realizan.
Perfecto, Esteban, gracias. Voy a continuar con las preguntas, pero antes quisiera también comentarles a todos, ya que ha sido reiterativo la solicitud de este video y de la presentación asociada. Se está transmitiendo ahora a través del chat un link en el cual podrán acceder a los videos de estos espacios e igualmente a las presentaciones. También le pedimos a nuestros expertos cualquier material o links que puedan ser direccionados, pues los publicaremos en este lugar para que ustedes tengan como un mecanismo de consulta. Esteban, continuando aquí entonces con las preguntas, nos estaban preguntando William García de Aguas de Manizales qué se debe hacer primero, si un PETI o la definición de la arquitectura actual ASIS. Bueno, esa es una pregunta también que ha sido muy recurrente en varias entidades. Lo que nosotros recomendamos es que lo primero que se va a hacer es un plan estratégico. ¿Por qué? Porque tiene un norte y tiene unos objetivos estratégicos, y la arquitectura empresarial, digamos que se debe alinear a esos planes estratégicos, y la arquitectura empresarial tiene un enfoque distinto. ¿A qué me explico? El PETI es a nivel de toda la entidad y a nivel de todos los sistemas de información, mientras que la arquitectura empresarial yo lo puedo hacer de diferentes formas. Lo puedo hacer a través de un objetivo estratégico, a través de un proceso de negocio, a través de una unidad de negocio, a través de un área, o luego a través de toda la entidad. Y el levantamiento de arquitectura empresarial es un levantamiento mucho más minucioso, mucho más específico de ciertos elementos que debo tener en cuenta. Y los proyectos que me generen arquitectura empresarial pues deben entrar a alimentar el plan estratégico de tecnologías. Entonces lo primero que se recomienda es hacer un PETI, y un proyecto dentro del PETI puede ser la ejecución de un ejercicio de arquitectura empresarial, y los resultados de la arquitectura empresarial, pues yo puedo actualizar mi plan estratégico. Entonces digamos que esa es la relación que se tiene con esos dos componentes. Vale, Esteban, muchas gracias. Una pregunta de acá de San Andrés. Sí, cuéntanos. Lo que pasa es que ustedes están pidiendo un instrumento de evaluación del MSPI, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente: ¿uno puede diligenciar ese formato a pesar de que no se ha creado todavía el PETI y no está aprobado? O sea, hay un instrumento que nos mandan periódicamente para hacer evaluación, ¿sí? Para evaluarnos. Uno puede desarrollar algo ahí, porque casi todo lo que está ahí veo que tiene que ver con el PETI. Claro, esas herramientas de diagnóstico les puede servir a ustedes como un input o un insumo para la construcción del plan estratégico, porque con ese diagnóstico ustedes ya pueden ver qué falencias tienen y qué oportunidades de mejoras han identificado en términos de seguridad y privacidad de la información. Entonces digamos que estos proyectos que identifique con este diagnóstico pues se deben involucrar en el PETI, porque el PETI es el único plan que ustedes deben tener para todo el tema de gestión de TI por las entidades. Gracias, Esteban. A todos muchas gracias. Les recordamos porfa hacer las preguntas a través del chat para mantener un poco el orden del ejercicio, pero muchas gracias por la inquietud. Teníamos también, Esteban, en el orden de inquietudes realizadas, y había una donde nos preguntaban qué perfiles o competencias debe tener el equipo de trabajo ideal para formular ese PETI en una gobernación o en una entidad. Bueno, en el marco referencia existe el componente dentro de cada uno de los dominios. Existe el componente que son los roles. Entonces, en el documento de roles de estrategia de TI, ahí están las definiciones de roles y funciones que deberían tener para el tema de la construcción del PETI. Entonces, sería consultarlo, y ahí tendrían, digamos, todo el detalle que ustedes requieran para realizar todo el tema de estrategia de TI. Perfecto, Esteban, mil gracias. Teníamos ya para finalizar unas dos preguntas que han surgido de las respuestas de las demás que hemos realizado, y es
¿Qué plazo se tiene para la implementación del PETI y quién debe firmar y aprobar el PETI? No, pues plazos no están estipulados por parte del Ministerio en términos de los decretos. Lo que sí se recomienda es que pues debe ser una tarea que se debe hacer al inicio de cada uno de la administración. Entonces es muy importante pues no tomarse más de 6 meses en esta ejecución, pues porque el PETI pues va a dar como el paso a paso que ustedes deben ejecutar durante los próximos años. Entonces pues es la primera actividad que se deben enfocar. Usualmente la aprobación de este PETI se busca que sea el representante legal o representante de cada una de las entidades, digamos, para que le den esta validez y este apoyo político que se requiere para su cumplimiento. Pero pues siempre se ha utilizado esa dinámica. Sin embargo, pues debe estar, digamos, que apoyado por los directores de tecnología o quien haga, o los jefes de tecnología que existan en las entidades. Ok, Esteban. Surgía también una pregunta de Milton, y era si se podría contar con el acompañamiento por parte del Ministerio para la construcción del PETI. Digamos que en este momento el acompañamiento que estamos realizando a las entidades es un acompañamiento en términos metodológicos. Nos vamos a revisar un poco la metodología, qué instrumentos estén realizando. Sin embargo, por temas de capacidad no podríamos hacer otro acompañamiento, digamos, de ayudarnos a levantar información o eso, pero sí, si ustedes nos escriben al correo soporte estrategia ti@mentic.go, si quieren ya se los escribo en el chat, y ahí pues pueden hacer la solicitud y podemos hacer este acompañamiento. Ok, mil gracias, Esteban. Sí, yo creo que si puedes, porfa, copiarnos en el chat el correo electrónico para las consultas que hayan posteriores a esta. Teníamos una pregunta también que nos estaba haciendo Luis Felipe Ramos, y era que si ya existe un PETI formulado y aprobado, ¿cuál es la recomendación? ¿Es actualizarlo o es hacer uno nuevamente? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Nos preguntaba Luis Felipe Ramos que de existir ya un PETI formulado y aprobado, ¿cuál es la recomendación? ¿Si es mejor actualizarlo o hacer otro nuevamente? Si ya existe un PETI aprobado, no, lo que se recomienda es hacer un proceso de actualización, identificar cómo está todo el tema de documentación, análisis de la situación actual, si está completo, si es pertinente. Y si ustedes ese análisis pues les da positivo, pues ya solamente sería generar, digamos, los proyectos a implementar, pero depende pues de cómo está realizado el PETI. Vale, Marcela Vargas también nos hace una consulta, y es: para los entes descentralizados, ¿aplica un PETI independiente a la alcaldía municipal o asimilan el PETI implementado por la administración municipal? Ella da ejemplos como Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de IDURI y YOPA. Lo que se recomienda es que estén alineados, o sea, que si el PETI de la alcaldía pues tiene unos lineamientos, unos principios y unos objetivos estratégicos, pues el PETI que desarrollan internamente está alineado al PETI de la alcaldía, de tal forma pues de que todos estén apalancando la misma misión. Entonces es importante. Pueden tener un PETI separado, pero que estén alineados. Es como la premisa que deben tener. Vale, Esteban, muchas gracias. Aquí nos pregunta también de la Alcaldía Municipal de La Dorada si en la implementación de la estrategia en línea para los entes territoriales se tiene un límite para implementar los requerimientos de cada eje. El máximo tiempo está para el 2018, y dice si este límite no aplicaría para el PETI igualmente. Para la implementación de la estrategia de gobierno en línea existen unos plazos de acuerdo a las categorías de las entidades territoriales. Tengo entendido que ellas deben cumplir hasta el 2020 el 100% de los lineamientos del marco de referencia. Sin embargo, pues no hay un límite específico para el plan estratégico de tecnología de la información, ya que pues es uno de los lineamientos. No tenemos como un límite por cada uno de ellos.
Pero la recomendación es que el plan de tecnología pues, sea lo primero que ustedes realicen para hacer todo el de gestión de expedientes en las entidades. Entonces sí es muy importante que ustedes se enfoquen en eso y sea, digamos, una prioridad en el desarrollo de la gestión de TI. Perfecto, Esteban, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta específica a nuestros participantes. Queremos agradecer nuevamente a Esteban por su tiempo y su disposición para compartir con nosotros este espacio. E igualmente agradecerles a todos su participación y aportes. Esteban, muchas gracias. Quiero antes de finalizar dar la palabra a Mauricio Camacho, quien nos acompaña del área de gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y quien quiere hacerles una invitación muy especial. Mauricio, adelante. Creo que Mauricio Camacho, ¿estás por acá conectado? Vale, yo creo entonces que no sé si tienen alguna pregunta adicional que queramos hacer en estos últimos minutos del webinar a nuestro experto. Nos preguntan, Esteban, si tienes ejemplos de arquitectura de sistemas de la información. Arquitectura de datos. Lo que podríamos hacer es, si me hacen la solicitud por el correo, yo te la pues enviaría, digamos, algunos instrumentos o artefactos que les pueden ser útiles para este levantamiento, y podríamos tener como una pequeña teleconferencia como para ayudarles ahí en la construcción de esta arquitectura. Perfecto, Esteban, nos están pidiendo nuevamente si puedes porfa enviarles el correo. Si quieres pásarnoslo y lo ponemos en el chat para que lo tengan los asistentes. Nos lo está suministrando, es soporteestrategiati@mintic.gov.co. Perfecto. Mauricio, no sé si estás por acá para acompañarnos, invitar a nuestros asistentes al concurso de máxima velocidad. Mauricio, ¿puedes poner por favor tu micrófono disponible? Que no te estamos escuchando. Vamos a pedirles un minuto, dándole un poco de tiempo a Mauricio, que creo que tiene inconvenientes con su micrófono. Igual queremos recordarles que estos webinars los estamos haciendo con el fin de poder dar detalles y poder un poco entrar en el análisis de diferentes temáticas de la estrategia de gobierno en línea. Invitarlos al próximo webinar de acompañamiento que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre sobre el tema de seguridad y privacidad de la información en este mismo horario. E igualmente recordarles que el programa para la excelencia en gobierno electrónico cuenta con los miércoles para la excelencia que realizamos los últimos miércoles de cada mes, también sobre temáticas correspondientes a la estrategia en el horario de 6 a 8 de la noche, y al cual también queremos extenderles la invitación para que nos acompañen. Estamos también dentro del chat publicando el link donde ustedes podrán encontrar los videos y presentaciones realizadas en estos espacios, y como ven, el contacto desde el Ministerio para cualquier inquietud adicional que se requiera. Mauricio, no sé si estás disponible en este momento. Antes de darle el cierre a nuestro webinar y nuevamente pues agradecerle a Esteban Gaviria por su explicación y su presentación sobre un tema que cada vez se demuestra lo importante que puede ser para las entidades.
Esteban, ¿estás ahí? Sí, señora. Nos preguntan por algún número de contacto. ¿Tienen desde el ministerio algún soporte en línea? No, sería a través del correo electrónico y ahí podemos coordinar una teleconferencia por Skype. Ok, Esteban. Gracias. Entonces sería por el contacto el correo que hemos remitido. Nuevamente les haremos llegar el link en estos momentos para que puedan acceder a esta presentación en caso que hayan tenido problemas de audio o de ver la presentación. Es el que están viendo en este momento que la cuenta de soporte les ha hecho llegar a través del chat. Por favor, a todos nuestros participantes no olviden registrar su participación en el formulario correspondiente. Y entonces quiero dar la palabra a Mauricio, que creo que es el que nos está acompañando en este momento. Mauricio, ¿estás? Mauricio. Mauricio, te estamos escuchando. Estás por aquí. Escuchamos tu saludo. Buenos días. Quisiera saber, por favor, me confirman si me están escuchando, ¿son tan amables? Mauricio, te estamos escuchando. Perfecto. Para finalizar con la sesión, quisiera comentarles, mi nombre es Mauricio Andrés Camacho, hago parte del equipo de la Dirección de Gobierno en Línea en el Ministerio TIC. Somos la coordinación de dinamización, desde donde estamos liderando las actividades de acompañamiento que estamos realizando con todos ustedes en las entidades territoriales. Seguramente ustedes recuerdan, para muchos de ustedes habrán participado en la sesión de reinducción que tuvimos a inicios, más o menos entre los meses de abril y mayo. También tuvimos una sesión de capacitación de plataformas territoriales que la adelantamos en el mes de agosto. Hemos visto que han sido actividades que nos han permitido pues acercarnos primeramente a nosotros, hacia ustedes, con el manual de gobierno en línea, con el tema de la estrategia en general, adicionalmente pues escuchando también sus solicitudes puntuales, porque la capacitación de plataformas territoriales fue atendiendo esa necesidad que ustedes tenían, sobre todo los webmasters, en la administración de esos portales. Como parte de esa estrategia de acompañamiento, ya finalizando pues lo que va a ser este cierre de año, queremos comentarles que tenemos otras actividades programadas. ¿Cuáles son estas actividades? La primera actividad que tenemos es nuestro concurso de máxima velocidad, que seguramente pues ustedes ya habrán conocido. Para los que todavía no lo conocen, pueden ingresar al portal de nuestro concurso, que es maximavelocidad.gov.co. ¿De qué se trata este concurso? El concurso es una estrategia para dinamizar la implementación de esa estrategia de gobierno en línea en sus territorios. Entonces lo que hicimos nosotros fue habilitar 9 retos principales. En esos 9 retos principales que están asociados a cada uno de los componentes de la estrategia, ustedes deben escoger 2. La idea es que ustedes se organicen como una escudería donde cada uno de los participantes tendrá un rol diferente. Por ejemplo, pues el representante legal, el señor alcalde en sus entidades, el señor gobernador, tendrá el rol de director de la escudería. El piloto seguramente vendrá a ser el secretario TIC, quien direccionará toda la implementación y la ejecución de los retos. Adicionalmente vendrá un copiloto, que será esa persona del jefe de oficina informática, que seguramente estará apoyando la implementación. Y finalmente también tenemos un último rol, que es el rol de comunicaciones, en donde pues creemos que en todo el transcurso
del desarrollo de los retos, pues ustedes se estarán comunicando por medio de sus comunicadores con nosotros para apoyarlos en ese desarrollo de los retos. Creemos que eso es algo valioso de nuestro concurso, porque ustedes tendrán de primera mano también a alguien aquí de Gobierno en Línea, un consultor, que les esté dando las indicaciones, las aclaraciones para poder ejecutar esos retos de la mejor manera. Las inscripciones para máxima velocidad las habilitamos el pasado 5 de septiembre y van a estar habilitadas hasta este viernes 9 de septiembre, ¿sí? Como parte de los incentivos, obviamente adicional a la ganancia que va a tener la entidad de poder implementar su estrategia de gobierno en línea para los fines pertinentes de índice de gobierno en línea, del índice de gobierno abierto que también tiene la Procuraduría. Adicional a eso, pues a los ganadores queremos incentivarlos para que puedan participar también en nuestros premios a la excelencia en gobierno en línea, que en esta nueva versión se llaman los premios Índigo Más. En esta ocasión haremos los premios en la ciudad de Medellín y pues los ganadores en cada una de las categorías, que son entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías. En cada una de esas categorías tendremos un equipo ganador que nos acompañará en esa sesión. Creo que no es más por ahora. Cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a máxima velocidad, los invitamos a que nos envíen esas inquietudes por medio del correo acompañamiento@mintic.gov.co, o más sencillo todavía, ustedes ingresan a máxima velocidad, revisan primero la información y pues estaremos atentos a cualquier inquietud que surja en su momento. Finalmente, recuerden que estos webinars que nosotros estamos organizando los vamos a desarrollar hasta el 12 de octubre. Todas las sesiones están publicadas en la sección Asiste de nuestro portal estrategiagobiernoenlinea.co. En ese portal, en la sección Asiste, ustedes van a encontrar todos los cursos, todas las sesiones, los talleres, tanto virtuales como presenciales, que nosotros estamos organizando desde el Ministerio TIC para apoyarlos en la implementación de la estrategia. Entonces, los esperamos y nuevamente pues muchas gracias a Esteban, que fue el consultor que nos apoyó hoy para poder desarrollar este tema. Y le cedo nuevamente la palabra a Adriana. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación y los invitamos entonces a todos a participar de este concurso. Queremos agradecer entonces a Esteban nuevamente por su tiempo y su disposición. Él ha compartido ya espacios donde nos ha ayudado un poco a dar mayor claridad al PETI y bueno, de nuevo ha sido muy importante su aporte. Igualmente queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado en este ejercicio, sus participaciones e intervenciones, y continuarlos entonces invitando a que participen con nosotros de estos webinars. Como les comentaba, el próximo será el 21 de septiembre sobre el tema de seguridad y privacidad de la información en este mismo horario, e igualmente que sepan, todos los últimos miércoles de cada mes realizamos el miércoles para la excelencia en gobierno electrónico en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche, donde también contamos con expertos sobre temas relacionados con la estrategia en línea. De nuevo, mil gracias a todos. Les estamos nuevamente enviando el link para su consulta posterior de este espacio, y no olviden que cualquier inquietud adicional pueden escribirnos al correo soporteestrategiati@mintic.gov.co. De nuevo, mil gracias y buen día para todos. Bueno, hasta luego, muchas gracias.